La historia del héroe que enfrentó a un monstruo tan temido que su sola mirada podía convertir a los hombres en piedra, te llevará al corazón de una de las leyendas más fascinantes de la mitología griega, la historia de Perseo. Desde su nacimiento, marcado por una profecía mortal, hasta sus increíbles hazañas que desafiaron a los dioses y a las criaturas más temibles, Perseo se erige como uno de los héroes más grandes de todos los tiempos. Perseo era hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de Dánae, la hija del rey de Argos, Acrisio. Acrisio, habiendo recibido una profecía del oráculo de Delfos que advertía que su nieto lo mataría, intentó evitar este destino. Encerró a Dánae en una torre de bronce o en una cámara subterránea para que no pudiera tener hijos. Zeus se enamoró de Dánae y para llegar hasta ella se transformó en una lluvia dorada, logrando así entrar en la prisión y concebir a Perseo. Cuando Acrisio descubrió que su hija había dado a luz en secreto, no se atrevió a matar al niño directamente, ya que temía la ira de los dioses. En lugar de eso, puso a Dánae y a su hijo recién nacido en un cofre de madera y los arrojó al mar. El mar fue calmado por Poseidón a petición de Zeus, y la madre y el hijo sobrevivieron, alcanzando la costa de la isla de Serifos, donde fueron rescatados por un pescador llamado Dictys, hermano del rey de la isla, Polidectes. Dictys cuidó de Perseo y Dánae como si fueran de su familia. Dánae y Perseo vivieron en la isla durante muchos años bajo la protección de Dictys. A medida que Perseo crecía, se convertía en un joven fuerte y valiente. Sin embargo, el rey Polidectes se enamoró de Dánae y pensando que el joven Perseo podía ser un estorbo para sus planes, intentó librarse de él. Fingió organizar una boda y pidió regalos a todos los hombres de la isla. Perseo, que no tenía nada para ofrecer, se ofreció a traer la cabeza de Medusa, una de las 3 gorgonas, como obsequio. Medusa era una criatura aterradora, con serpientes en lugar de cabello, y todo aquel que la miraba directamente se convertía en piedra. El rey aceptó el desafío, pensando que Perseo moriría en el intento. Sin embargo, los dioses ayudaron a Perseo en su misión. Atenea fue quizás la mayor aliada de Perseo en su misión. Ella fue la primera en ofrecerle su ayuda, ya que Medusa había sido una de sus antiguas sacerdotisas antes de ser transformada en Gorgona. Atenea le reveló a Perseo que la única forma de derrotar a Medusa era utilizando un espejo o superficie reflectante para evitar mirarla directamente a los ojos. Le enseñó cómo utilizar su escudo de bronce, conocido como la égida, para ver el reflejo de Medusa mientras se acercaba a ella. Esto fue fundamental para evitar quedar petrificado por la mirada de la Gorgona. Por ello, le dio el escudo brillante, que usaría como espejo. Hermes le proporcionó a Perseo unas sandalias mágicas con alas, conocidas como las talarias, que le permitieron volar. Esto fue vital no solo para viajar grandes distancias en su búsqueda, sino también para moverse rápidamente durante el combate contra Medusa. Hermes también le dio una espada afilada hecha de adamantio, un material indestructible. Esta espada era lo suficientemente poderosa como para decapitar a Medusa de un solo golpe, lo que era crucial, dado que el cuerpo de la Gorgona era extremadamente resistente. Hades proporcionó un artefacto fundamental para el éxito de Perseo, el casco de la invisibilidad. Este casco tenía la capacidad de hacer invisible a quien lo portara. Las ninfas le proporcionaron una bolsa mágica llamada Kibisis, en la que Perseo podía guardar de forma segura la cabeza de Medusa después de decapitarla. Esto era crucial, ya que la cabeza seguía conservando su poder de petrificación incluso después de la muerte. Antes de enfrentarse a Medusa, Perseo visitó a las Grayas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente entre ellas. Perseo les robó el ojo y el diente. Al no poder ver ni actuar, se vieron obligadas a negociar con Perseo para recuperarlos y decirle cómo encontrar a Medusa y a las gorgonas. Perseo se deslizó silenciosamente a través del cielo nocturno hasta llegar a la remota cueva donde las gorgonas aguardaban en su letargo. La oscuridad envolvía el lugar, y en el centro, Medusa dormía, ajena al destino que se acercaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Perseo alzó el escudo de Atenea, utilizando su superficie pulida
para capturar el reflejo del monstruo sin mirarla directamente. La tensión en el aire era palpable mientras, con un movimiento preciso y silencioso, desenvainó su espada y decapitó a Medusa de un solo golpe. En el momento en que la cabeza cayó, algo aún más asombroso ocurrió. De la sangre que emanaba nacieron dos seres míticos, cada uno más increíble que el otro. Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante con la fuerza de un titán. Las otras dos gorgonas, Steno y Euríale, intentaron vengarse, pero Perseo, usando el casco de invisibilidad, logró escapar. Después, Perseo viajó al país donde reinaba Atlas, a quien, una vez allí, pidió hospitalidad. Perseo explicó que era hijo de Zeus y solicitó permiso para descansar en su reino. Atlas recordó que un oráculo le había advertido que un hijo de Zeus llegaría para robarle los frutos del jardín de las Hespérides e intentó expulsar a Perseo. Negar hospitalidad era una gran ofensa, ya que los griegos consideraban que los dioses protegían a los viajeros. Al ser rechazado, Perseo se dio cuenta de que Atlas no le permitiría permanecer en sus tierras y que era inútil tratar de razonar con él. En lugar de pelear directamente con el enorme y poderoso titán, Perseo decidió usar su mayor arma. Empleó la cabeza de Medusa y Atlas quedó convertido en piedra. Pero no fue una simple transformación. Atlas se convirtió en una montaña gigantesca. Incluso convertido en una montaña, Atlas continuó cumpliendo su destino, sosteniendo el cielo sobre sus picos, tal como lo hacía antes de su transformación. Perseo continuó su viaje hacia nuevas aventuras. En su camino de regreso, voló sobre Etiopía y vio a una hermosa joven llamada Andrómeda, encadenada a una roca cerca del mar, destinada a ser devorada por un monstruo marino. Su madre, Casiopea, era una mujer extremadamente vanidosa y cometió un grave error al afirmar que era más hermosa que las Nereidas, ninfas del mar, quienes eran protegidas por el dios del mar, Poseidón. Este se sintió profundamente ofendido por la arrogancia de Casiopea. En venganza por la ofensa, Poseidón decidió castigar a todo el reino de Etiopía. Envió un terrible monstruo marino que comenzó a devastar las costas del reino, destruyendo aldeas, devorando ganado y aterrorizando a la población. Desesperado, el rey Cefeo consultó el oráculo de Amón, quien le dijo que la única forma de calmar la furia de Poseidón y detener al monstruo era sacrificar a su hija, Andrómeda, al monstruo marino. Sin otra opción, Andrómeda fue llevada a la costa y encadenada a una roca, donde sería ofrecida como presa al monstruo Ceto. Andrómeda, aunque aterrorizada, aceptó su destino con dignidad y resignación, sabiendo que su sacrificio salvaría a su pueblo. En este momento crucial, Perseo apareció, volando por la región gracias a las sandalias aladas que había recibido de Hermes. Perseo quedó impresionado por la belleza de Andrómeda y se sintió conmovido por su situación. Se ofreció a salvarla, pero con una condición. Si lo lograba, el rey Cefeo debía darle la mano de Andrómeda en matrimonio. Andrómeda aceptó la propuesta, ya que no veía otra salida a su destino. Perseo, consciente de que enfrentaba una amenaza imposible de vencer por medios convencionales, recurrió a su arma más letal, la cabeza de Medusa. Con un movimiento decidido, la alzó y reveló su horrorosa imagen al monstruo marino, Ceto. El aire se llenó de tensión y en un instante que pareció eterno, los ojos de la bestia se encontraron con los de la gorgona. La transformación fue inmediata e inevitable. El rugido de Ceto se silenció al convertirse en una inmensa roca, su colosal forma petrificada para siempre en la costa, un testimonio eterno del poder aterrador de Medusa. Con el monstruo derrotado, Perseo descendió a la costa y liberó a Andrómeda de sus cadenas, salvándola de un destino cruel y asegurando la paz para su reino. Sin embargo, no todo fue pacífico. Fineo, hermano del rey Cefeo, quien había estado previamente prometido a Andrómeda, se sintió traicionado y enfurecido al ver que ella se casaría con Perseo. Durante la boda, Fineo apareció con un grupo de seguidores e intentó interrumpir la ceremonia para reclamar a Andrómeda. En la batalla que siguió, Perseo utilizó nuevamente la cabeza de Medusa para convertir a Fineo y sus hombres en piedra, resolviendo así el conflicto de manera decisiva.
Después de sus múltiples aventuras, Perseo regresó a Sérifos con la cabeza de Medusa. Allí encontró que la situación en la isla había empeorado. Polidectes había continuado acosando a Danae, intentando obligarla a casarse con él. Danae, junto con su protector Dictys, había buscado refugio en los templos para evitar los avances del rey. Perseo se dirigió directamente al palacio de Polidectes, donde el rey estaba celebrando un banquete. Polidectes consideraba la misión como una sentencia de muerte. Cuando Perseo apareció, Polidectes lo despreció y trató de burlarse de él, dudando que hubiera completado la misión. Perseo le informó que había cumplido con su tarea y que traía la cabeza de Medusa como prueba. Polidectes y los cortesanos, incrédulos, desafiaron a Perseo a mostrarles la cabeza, sin tener idea del poder mortal que aún albergaba. Perseo decidió usar la cabeza de Medusa para castigar al rey y a sus seguidores. Sacando la cabeza de la bolsa, mostró el rostro de Medusa a todos los presentes en la sala. Inmediatamente, todos quedaron petrificados, transformados en estatuas de piedra por la mirada de la Gorgona, incluyendo a Polidectes. Con Polidectes muerto, Sérifos quedó sin rey. Dictys, el hermano del fallecido monarca y protector de Danae y Perseo, fue entonces proclamado rey de Sérifos. Tras resolver este último conflicto, Perseo, Andrómeda y su madre Danae partieron hacia Argos, el reino natal de Perseo. Cuando Acrisio supo que Perseo había regresado, recordó la profecía y temió por su vida. Aunque Perseo no tenía ninguna intención de hacerle daño a su abuelo, Acrisio huyó de Argos para evitar que el destino se cumpliera. Se refugió en la ciudad de Larisa, en Tesalia, donde esperaba escapar de su fatídico destino, pero la profecía era inexorable. En Larisa se celebraban unos juegos funerarios en honor al difunto rey local. Perseo, sin saber que su abuelo estaba allí, decidió participar en las competiciones. Uno de los eventos era el lanzamiento de disco. Durante su turno, Perseo lanzó el disco con gran fuerza. El disco, desviado por un golpe de viento o un accidente, golpeó a un espectador en la multitud. Ese espectador no era otro que Acrisio, quien había acudido a ver los juegos. El golpe fue fatal y Acrisio murió en el acto. Debido a esta muerte accidental, Perseo no quiso seguir gobernando en Argos, su legítimo reino. Su tío segundo, Megapentes, primo de Dánae, era rey de Tirinto, así que intercambiaron el reino. Perseo se convirtió en rey de Tirinto y Megapentes, en rey de Argos. Finalmente, Perseo y Andrómeda se establecieron en Tirinto, donde tuvieron varios hijos. Sus descendientes, conocidos como los Perseidas, se convertirían en figuras importantes de la mitología griega, entre ellos el famoso héroe Heracles, Hércules, su bisnieto. Y así concluye la legendaria historia de Perseo, un héroe cuya vida estuvo marcada por el destino, la valentía y la intervención divina. Desde su nacimiento milagroso hasta la culminación de la profecía, Perseo demostró que incluso los desafíos más imposibles pueden ser superados con la ayuda de los dioses y una voluntad indomable. Si te ha gustado esta épica historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos de héroes y mitos que han definido el curso de la historia. Nos vemos en la siguiente aventura épica.